Buen día. Con el corazón lleno de alegría, el movimiento de cursillos de cristiandad de Panamá les da la más fraterna bienvenida. Hoy nos encontramos como hermanos, llamados por Cristo, para renovar nuestra fe, fortalecer la esperanza y vivir el amor en comunidad. Que este momento sea luz, encuentro y gracia. Bienvenidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. San Pablo Apóstol. Vamos a sentarnos. Bien, buenas noches nuevamente, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso bíblico. Estamos dando todo el Antiguo Testamento a grandes rasgos, ¿verdad? Pero extrayendo de todos estos temas importantes, de los grandes temas del Antiguo Testamento, estamos viendo cómo puede ayudarnos a iluminar nuestro carisma como cursillista de cristiandad. Y hemos llegado al tema número 10. Este tema número 10 vamos a trabajar lo que es la monarquía, y dentro de lo que son la monarquía, que son los reyes de Israel, vamos a poner nuestra mirada en el liderazgo, ¿sí? Porque los reyes no eran más que líderes, que también vimos la semana pasada, ¿verdad? A los jueces de Israel, que también se convirtieron en verdaderos líderes. Entonces vamos a ver el liderazgo, pero el liderazgo según el corazón de Dios. ¿Sí? Y lo primero que quiero invitarlos es a que nos preguntemos, ¿qué tipo de líder soy cuando tengo responsabilidad sobre otros? ¿Verdad? Y te dirás, bueno, yo no soy líder porque yo no tengo ningún grupo a cargo, pero todos en una u otra forma somos líderes, algunos en la familia, ¿sí? Como padre, como madre, como abuelo, como abuela, qué sé yo, o tal vez en el trabajo, ¿sí? Bueno, en la casa no, porque yo vivo solo, y en el trabajo, pues, de repente hay gente que está a nuestro cuidado, somos jefes de repente, o propios jefes. ¿Cómo ejerzo mi liderazgo? O tal vez en la iglesia, porque algunos en la casa no los dejan mandar, los manda la señora. Habla la voz de la experiencia, ¿verdad? Entonces uno y que líder en el trabajo tampoco me tiene sometido. Pero bueno, en la iglesia me dieron un puestito. Ahí está el presi. Tengo un puestito ahí, soy el... ¿verdad? Y entonces, ahora me pusieron de vocal de escuela. Ahora me pusieron de la vocalía. ¡Ay! Ahora es que tengo poder. ¿Cómo o qué tipo de líder soy? El líder bien chéverón, buena gente, ¿verdad? El que es pritón. O el líder amargado, el líder mecha corta, tipo el presidente que dice que él es mecha corta, dice. ¿Ah? Se enoja con facilidad, un líder tirano, o un líder que no es líder porque no sabe cómo liderar y los demás son los que lideran, y eso muy, muy laxo, muy flexible, muy ausente. ¿Qué tipo de líder soy yo? ¿Y cuál es mi visión de liderazgo? Sí, entonces, con esta pregunta inicial tendremos que cada uno en su interior, ¿verdad?, la responde qué tipo de líder creo que estoy siendo yo. Y vamos a ver entonces lo que es la monarquía, ¿sí? La monarquía, y vamos a ver junto a la monarquía el peligro del poder, ¿sí? Dice que si quieres conocer a una persona, dale poder, ¿eh? Y definitivamente que hay muchas personas que cuando tenemos poder, entonces, Transformer,
Y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Bien, en primer momento Israel pasa de los jueces a la monarquía. Miren qué interesante. Israel, recuerdan, tenía jefes tribales. Cada tribu tenía un jefe de familia y las tribus eran familias. Esto es muy importante. Porque las tribus de Israel eran familias. Grandes familias que se unieron y formaron el pueblo de Israel. Pero luego de esas familias, el más adulto o el más capaz era el responsable, entonces elegían como juez, entendiendo que juez no era solamente el que dictaba sentencia. Decíamos que el juez también era el representante, el cuidador, el guía, el educador, etc. Entonces, teníamos los jueces, pero llegó un momento que dice, todos los pueblos de alrededor tienen reyes. Pasa aquí como en Panamá, ¿verdad? Panamá, cuando queremos implementar algo, decimos, es que en otros países, ¿verdad? Es que la educación en otros países, es que la tecnología en otros países, o sea que siempre la comparación es con otros pueblos, ¿no? No es lo que Dios quiere, sino como hacen los demás. Y el pueblo de Israel se vio en la misma. Dijeron, mira, todos los demás pueblos tienen reyes, ¿y por qué nosotros no tenemos un rey? Y Samuel le dice, oye, pero si nuestro rey es el Señor. Sí, está bien, creemos en Dios, pero queremos un rey. Y entonces Samuel se enojó, pero le dijeron, el Señor le dijo, pero dale su rey. ¿Sí? Una forma típica de poder decir que el querer del pueblo a veces es distinto al querer de Dios, pero que Dios siempre da la libertad. Al final son los pueblos los que eligen los líderes, ¿verdad? Porque dice, es que si el presidente está ahí es porque Dios quiso. No. Es porque la gente lo eligió y al final Dios lo permitió porque nos dio la libertad. Pero que tengamos los líderes que tenemos es responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad nuestra. ¿Sí? Y pasa lo mismo con la monarquía. Aunque Israel elige al rey, el rey no puede ser o vivir de la misma manera que los reyes del pueblo. Y por eso quien elegía, entre comillas, a los reyes era el profeta. En otras palabras, era Dios, ¿verdad? Y el rey debería dar cuentas a Dios, a diferencia de los reyes. El pueblo quiere ser como las demás naciones, rechazando a Dios como único rey. El poder puede ser un camino de servicio, pero también un camino de caída. Es decir, cuando le dijeron, por ejemplo, a Gustavo, voy a atreverme a tomar a Gustavo como ejemplo, usted va a ser el presidente, ¿verdad? Para él puede ser un camino de salvación, de servir de una mejor manera a todo el movimiento y a Dios, pero también puede ser su caída, ¿sí? Su motivo de perdición. Y eso en todos los niveles, ¿verdad? Como líder de cualquier vocalía, como líder de cualquier grupo, movimiento, usted tiene, claro, el camino de servir, pero también tiene el riesgo de caer. Tiene la facilidad de hacer valer la voluntad de Dios, pero también puede echar a perder la obra de Dios. Y por eso entonces está la responsabilidad y el peligro del poder. Porque el poder Jesús lo veía también como servicio. Vamos a ver cómo Jesús va a poner a un niño en medio de los demás que se pelean puestos. Dice, los jefes de las naciones lo tiranizan, pero entre ustedes que no sea así. El que quiere ser el primero, que se haga servidor de todos. La lógica de Dios es distinta a la lógica nuestra, ¿verdad? Ahora, Dios no mira el cargo, sino el corazón. O sea, es que la salvación no va a venir porque usted era el líder de la comunidad, sino por su corazón, si lo hizo o sirvió de la mejor manera. Bien, el peligro del dirigente, buscar el éxito con criterios del mundo, ¿verdad? En números, en prestigios, en control, y no con los criterios del reino. Y aquí entra la ambivalencia, ¿verdad? La diatribia
o como le decimos en ética, el dilema ético, ¿verdad? Sí, porque está el empresario, el líder empresario que está acostumbrado a hacer las cosas como en la empresa. Y está bien hacerlo como en la empresa, pero la empresa de Dios no es la empresa común, ¿verdad? Hay otros parámetros, otros lineamientos, porque toda empresa tiene un código ético, ¿sí? Que tiene que ver con su misión y con su visión. Asimismo, la empresa del Señor, la iglesia, también tiene un código ético, ¿sí? Las bienaventuranzas del Señor. Y entonces entra en juego ese, ¿no? La norma, la misericordia. Y tú en medio de eso, ¿cómo ejerces ambas cosas a la vez? Es más fácil ceñirse al librito. Y por eso dice, bueno, que de repente el peligro puede ser que yo estoy buscando números, prestigio, control. ¿Sí? El enfoque del MCC dice, el dirigente de cursillo no busca puestos, busca servicios, pero se sirve desde un puesto, y ahí entra el dilema, ¿no? ¿Cómo entiendo que el puesto, más que un puesto, ¿sí?, es un servicio para fermentar los ambientes? Este puesto, este servicio que Dios me ha dado en el movimiento es para esta misión, ¿sí? Idea clave, el liderazgo cristiano no es dominar, sino transparentar a Cristo. Entonces ahí viene un reto para todos nosotros, ¿verdad? Y me pregunto, como líder, mis hermanos, ¿cómo me ven? ¿Como otro Cristo o como alguien que me impide ver a Cristo? ¿Sí? Ahí está como quien dice el modelo. El modelo entonces del liderazgo cristiano va a ser Jesucristo. Para eso vamos a ver entonces los ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ver 4 ejemplos de los reyes de Israel. El primero que vamos a ver no es un rey, pero es la transición de los jueces a los reyes. Y este es Samuel. Samuel es interesante porque Samuel es como una figura del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, es figura de Cristo. Samuel se va a convertir en un sacerdote, profeta y rey. Tiene las 3 cualidades, ¿sí? Porque es el último juez, pero también es sacerdote. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Vivía con el profeta Elí, pues bueno, su mamá no podía dar a luz, se lo pidió a Dios y dijo, si me lo das, te lo voy a consagrar. El sacerdote cuando entró pensó que estaba la señora borracha, ¿verdad? Porque balbuceaba y no se le entendía, la sacó del lugar santísimo, imagínense, del templo, que eso ninguna mujer podía entrar, y ella le dijo, yo estoy derramando mi alma ante el Señor. Entonces quedó impresionado y al año siguiente ella dio a luz a su hijo Samuel y luego lo entregó al templo. Vivía con el sacerdote y en una ocasión mientras dormían Samuel escuchaba la voz de Dios y corría al sacerdote Elí y le decía, ¿me llamaste? Y dice, no, yo no te he llamado. Y se volvió a acostar y nuevamente escuchaba que lo llamaban y se paró nuevamente. ¿Me llamaste? No. Y entonces el sacerdote entendió, este va a ser Dios. Y la famosa frase, cuando vuelvas a escuchar que te llaman, di, habla Señor que tu siervo escucha. Y desde ese momento Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Y desde ahí se convierte en profeta. Entonces va a ser uno de los primeros, o mejor dicho, el primero que va a tener esa triple dimensión que luego vamos a tener todos los cristianos, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Por eso, como sacerdote unge a los reyes. Como profeta es voz de Dios. Habla en nombre de Dios al pueblo y sobre todo a los reyes. ¿Sí? Y como rey, pues es el último de los líderes o de los jueces que va a dar paso al reinado. Le dice, mira, no te enojes, le dice Dios, porque al pedir un rey no te están negando a ti, están negándome a mí, así que dale el rey. Y así es como primeramente unge a Saúl.
El primer rey que unge Samuel es Saúl. Entonces, Samuel se va a convertir en puente entre Dios y el pueblo. Esto es el liderazgo de un profeta. En el Antiguo Testamento no es como nosotros hoy día, después de Jesús. No todo el mundo podía hablar en nombre de Dios, predicar, por decirlo así, hablar en nombre de Dios. ¿Sí? Eso era propio de los profetas. Los sacerdotes no predicaban. ¿Sí? El sacerdocio católico, los curas predican, ¿verdad? Porque después de Cristo, desde el bautismo somos consagrados también profetas y recibimos el Espíritu Santo y profetizarán sus hijos, los más pequeños, los grandes, los abuelos tendrán visiones. Es decir, ya el don de profecía se derrama a toda la comunidad eclesial. Pero en el Antiguo Testamento no todo el mundo era profeta. Quien hablaba en nombre de Dios y predicaba eran los profetas. ¿Sí? Los sacerdotes, ¿qué hacían? Sacrificios en el templo, mataban animales, degollaban a los animales, llevaban la grasa, el incienso. Ese era el trabajo sacerdotal, no era predicar, era hacer sacrificios, ¿verdad? Es decir, santificar al pueblo, ¿sí? Ofrecer sacrificios para santificar el pueblo y expiar el pecado. Esa era la función sacerdotal. Cuando decimos que nosotros somos sacerdotes, significa que nosotros santificamos con nuestra manera de vivir y damos gloria a Dios con nuestra vida consagrada, ¿verdad? Es decir, todo lo que hacemos lo entregamos como un sacrificio a Dios. Esa es la condición sacerdotal que tenemos todos. ¿Sí? Como profetas predicamos y como reyes dirigimos, lideramos. Esa es la triple función: sacerdote, profeta y rey. Profeta porque anunciamos a Cristo. Sacerdote porque vivimos una vida santa o tratamos de santificarnos. Y reyes porque tenemos gente a nuestro cuidado. Que en vez de decir reyes, vamos a ver cómo Dios va a mostrar que la figura por excelencia del rey va a ser el pastor. Entonces, en vez de decir sacerdote, profeta y rey, podemos decir sacerdote, profeta y pastor. ¿Por qué? Porque el pastor cuida de las ovejas que tiene a su cuidado, que casi siempre no son de él. ¿Sí? Los pastores trabajaban para gente con plata. Y en el caso de los pobres, los niños que eran pastores como David, cuidaba el rebaño de su papá. O como Moisés, cuidaba el rebaño de su suegro. Trabajaba para otros. Los pastores no tenían ovejas, trabajaban para. Y por eso, aquí un paréntesis, dice en la parábola de Jesús, si éste pierde una oveja, se fue como loco a buscarla, que no era de ella, no era de él. Y si la oveja se pierde, ¿quién tiene que responder? El pastor. Por eso dice que dejaba las 99 y salía a buscar, porque igual si le presentaban 99, igual lo iban a votar. Sí, igual era el responsable. Por eso hasta que la encontró, y cuando la encontró venía contento. Salvó el pellejo de él. Sí. Entonces, el pastor es responsable de cuidar unas ovejas que tiene a su cuidado. Es como lo que le dice Jesús a Pedro: apacienta mis. No le dice apacienta tus ovejas. Las ovejas son mías, tú las vas a apacentar, o sea, tú vas a ser pastor de esas ovejas. Es como que le dijera al Señor a Gustavo, ¿verdad? Apacienta mi movimiento, no es tuyo, es mío. No te apropies. Vocal de escuela, no te apropies, la escuela del dirigente no es tuya. Tú nada más eres pastor. Tienes que cuidar de él, alimentarlo, etc. Esas son las vocalías que me salen, pero hay más. Usted nada más póngase ahí. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bien interesante. Aquí el primer punto es el llamado. ¿Sí? Ese texto de Samuel 1, 16 al 7, es cuando Samuel es llamado por Dios a consagrar al segundo rey. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene que consagrar un segundo rey en vida? Cuando fue a buscar a quien Dios le había dicho que fuera a consagrar, llegó a la casa
y le dijo a Jesé, creo que se llama el nombre del papá de David, y le dijo, trae a tus hijos. Y entonces le decía a Dios, ¿será este? Y traían unos tipos así altos como yo, fuertes, robustos. Y dice, ese no, ese. Y así fueron pasando hasta que llegaron al último, séptimo. ¿Y ahí falta otro? Sí, falta otro, pero está cuidando las ovejas. Un niño revejito venía por ahí. Este no puede ser. Y dice el Señor, sí, ese es. Entonces, el problema, le dice Dios a Samuel, es que ustedes los hombres ven las apariencias, pero yo miro el corazón. Cuando nosotros elegimos, porque ustedes eligen, y yo, ¿verdad? Pero normalmente yo no. Yo decidí quedarme en esta posición de profesor. Pero normalmente ustedes eligen al presidente y a la Corte Suprema de Justicia de aquí del movimiento. Y cuando la van a elegir, ¿qué miran? ¿El corazón o las apariencias? ¿Ves? Por ahí empezamos, ¿verdad? Deberíamos elegir, ahora no lo tome a mal, deberíamos elegir al que ama el movimiento, ¿verdad? Al que ama las ovejas, ¿sí? Eso era lo que miró Dios para el reinado, para elegir. Habían unos que eran fuertes, eran fornidos, tenían capacidades, eran inteligentes, pero ¿a quién quería Dios? Al que tenía un corazón de pastor. Y aquí empieza el asunto, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes son elegibles. Entonces nos invita a empezar a trabajar en nuestro corazón de pastores, ¿verdad? Porque a veces cuando uno escucha, ay, que corazón de pastor, pensamos que esos son los que van a ser curas. No. El jefe de familia es un pastor. El jefe en un trabajo es un pastor. El rector del próximo cursillo es un pastor. El que está al mando de cada decuria se convierte en un pastor. Tiene una decuria ahí ahora. ¿Sí? Tiene un rebaño que no es suyo, es por el cursillo. Pero en ese tiempo tiene que servirlo. ¿Cómo? Con el corazón. Entonces Samuel enseña que el liderazgo nace del discernimiento espiritual, empezando por ahí. O sea, no se elige a la bulla de los cocos. Se elige desde el discernimiento. Señor, ¿a quién has elegido? ¿Quién es el que debe ahora? Como dice, bueno, cuando muere un papa, se reúne en el cónclave y empieza una sesión de oración permanente. Conclave es con llave. Claro que se mete la cosa, que quién tiene las capacidades, porque ustedes los hombres ven las apariencias, ¿verdad? Entonces este es papable, este no es papable, este sí puede, este no, y la gente se empieza a pelear eso y los periodistas también, y por dentro está, ¿quién es el que va a llevar la barca? De verdad, con corazón de pastor, hay que clamar al Espíritu Santo, discernimiento espiritual. 2, no se debe elegir por apariencia, sino por la interioridad de ese hermano, ¿verdad? Hay que tener una vida espiritual. 3, es modelo de escucha de Dios. Ahora a nuestro hermano Gustavo le tocó la charla de hoy, ¿verdad? Tiene que estar con un oído allá y con un oído acá. Para hablarle a Dios de nosotros y hablarnos a nosotros de Dios. Esa es la cosa interesante. Pero eso también tiene que hacer cada hermano en la decuria, en un cursillo, el rector, con un oído allá y con un oído acá. O sea, porque no basta nada más escuchar a Dios, porque yo tengo que escuchar también a mis hermanos y hablarle a mis hermanos de Dios y hablarle a Dios de mis hermanos. Fíjate la doble dimensión de este asunto, ¿no? El dirigente es un hombre o mujer de oración. Antes de actuar hay que discernir. Pero le pasó hasta a Samuel, que era profeta. En vez de escuchar a Dios, él iba a decir, no, aquí vamos a elegir al mejor rey, este sí, no. Pero, y Dios le dijo, no. No es como tú dices. No te dejes llevar por la apariencia. Parece, pero déjate llevar por su corazón. Y en la Biblia, corazón no es su sentimiento. Que hay un gran error, ¿verdad?
Dice, no te dejes llevar por el corazón porque el corazón es engañoso. Entonces nosotros decimos, es verdad, porque los sentimientos son traicioneros. Pero, sí, pero los sentimientos, ¿dónde se dan? No se dan aquí. ¿Se dan a dónde? Acá. Porque en la Biblia el corazón es el cerebro. Por eso le dice, ustedes miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Y acá el cerebro tiene pensamientos, emociones, el instinto, ¿sí? Las pasiones, las emociones, todo ese cúmulo, o sea, el ser humano en sí. Hoy hablamos de inteligencia emocional. La persona tiene que alcanzar una madurez capaz de poder madurar sus emociones y no sea así como yo, me diga mucha vaina que me voy a calentar. No. Sí, tiene que tener mucha madurez. Y más si es líder, pastor. Porque uno lee el evangelio y dice, ¿cómo Jesús no le metió una, como dice usted hoy, una nomás porque a Pedro y a todo esto? Tenía paciencia, mi oveja. O llegó el momento que esta partida me voy. Ahí está el pastor. Bien, por cuestiones de tiempo, que la vez pasada me demoré mucho yo. Tranquila, vamos. Saúl, segundo modelo, es un líder que se pierde. Aquí lamentablemente, pero tenemos que aprender de eso, ¿verdad? Saúl era un buen líder. Saúl tenía la disposición de servir al Señor, pero Saúl tuvo un problema. Dice 1 Samuel 13, del 13 al 14, no has guardado el mandamiento del Señor. El Señor ha buscado un hombre según su corazón. O sea, Saúl era una persona muy capaz, pero su corazón, sus pensamientos estaban lejos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres? O sea, hay otra manera de pensar, a la manera de Dios. Saúl era un buen hombre. El Señor le dijo, mira, cuando usted tomen los pueblos que entran en guerra, ese botín no lo tomes, no te lo lleves, déjalo ahí. Porque ese botín ya fue consagrado a otros dioses. ¿Sí? Nosotros no hacemos la guerra para quedarnos con el dinero como los piratas. Deja eso ahí, ya está libre, regresa. ¿Qué hizo Samuel? Se trajo la plata. Saúl que se trajo la plata. Desobedeció al Señor. El problema no fue si era bastante plata o poquita plata, sino que desobedeció al Señor. Ahogó la obra de Dios. ¿Sí? La tomó como suya. Bueno, yo voy a hacer lo que me da la gana. No voy a hacer la obra de Dios, voy a hacer mi obra. Ese fue el descalabro de Saúl. Actuó por miedo al pueblo. Bueno, porque el pueblo le exigía. Entonces, ¿sabe qué? Yo vengo a llevar bien con todos. ¿Sí? Yo no voy a decir esto para no salir de pelea. Voy a agradar a todo el mundo. Ese es un problema del líder que busca agradar a todo el mundo. Porque nunca vas a estar bien con todo el mundo, ¿verdad? Por más que trates. Así que como no vas a estar bien con todo el mundo, mejor estar bien con Dios. Es mejor. Que la gente no lo va a entender. Algún momento tal vez lo entiendan. Y si no, bueno. Buscó agradar más a los hombres que a Dios y por eso desobedeció. Es que yo quiero pasar de mi periodo como el presidente es más amigable, más hot. ¿Sí? Nos pasa, ¿verdad? El papá que por no pelea con los hijos es el papá cheverón, pero no enseña disciplina. Ese es un gran problema, porque ¿quién le va a enseñar disciplina a ese pelado? La calle. ¿No? Esa es la misión del papá. Pero que después van a ser mis enemigos. No, es una cosa es que abuse, otra cosa.
Esa es otra cosa. Pero hay que tomar partido. Hay que hacer la voluntad de Dios. Poner la aprobación humana por encima de la fidelidad a Dios, descalabro, error. ¿Sí? Es que como la mayoría de los que van conmigo al cursillo, a ellos les gusta la fiesta en el aire, pero esa fiesta en el aire demora 3 días. Entonces, para estar bien, vamos a hacer buca fiesta en el aire. No vamos a hacer ninguna fiesta en el aire, pues. Si eso no es obligación. Eso no es obligación. ¿Cuántas botellas de vino? No, suave, hoy no va a haber vino. Nadie sabe de eso. En cursillo, riesgo del dirigente, buscar protagonismo. Otro riesgo, ¿verdad? Buscar protagonismo. Que sepan que aquí estoy yo, en este cursillo voy yo. Olvidar que la obra es de Dios, ¿verdad? Ahí está Samuel ungiendo. Sí, se ungió, pero al final desobedeció. Vamos a David. Y David se presenta en la Biblia como el que tenía un corazón como el de Dios. Y inmediatamente dice, pero pecó. Pero ahí vamos a ver lo interesante del corazón de David. David no es perfecto, pero sí convertido. Eso es lo interesante, ¿verdad? A veces creemos que ya al ser dirigentes tenemos que ser perfectos. Claro, vamos en ese camino de perfección, vamos en el camino de conversión, pero a algunos nos demora muchísimo tiempo, a otros tal vez más rápido, pero a algunos nos morimos y no nos hemos convertido totalmente. ¿Sí? Y eso no hay que tener pena de decirlo, porque aunque tú no lo digas es evidente, ¿verdad? Evidente. Eso no sale por los poros, nadie puede disimular. La santidad no se disimula. Es como la alegría. Disimula, está contento, pues. Hay gente que sonríe, pero no feliz. Se le nota en la risa. Y lo mismo la santidad. Pues la santidad uno puede disimular, pero qué duro es vivir una fe disimulada, ¿verdad? Sobre todo cuando llega la hora de la comunión. Y entonces entra la conciencia que me paro, no me paro, para que me vean, ¿no? Está el Señor, pero en mi vida. Y entra, no hay pero vaina que comulgar así, ¿ah? David no tenía miedo a eso porque cuando lo hizo lo reconoció. Y ahí la diferencia de David con Adán. La mujer que me diste, David le pudo echar la culpa a la mujer. ¿Quién la manda a estar bañándose así? ¿Y por qué? Y sabe que yo estoy casado. No, David dijo, yo soy el culpable, que venga la sentencia sobre mí. Sí, fui yo. Entonces, el Señor no lo perdonó. En el sentido de que, bueno, sí lo perdonó, pero la consecuencia de su pecado no se la evitó. La tuvo que asumir. Y con dolor la reparó, se arrepintió. El Salmo 50 nos narra ese episodio de conversión de David. Tú eres ese hombre, le dice Natán, porque despreciaste la palabra del Señor. Por más que David culpara a Betsabé, ella fue una, aunque le digan adúltera, ¿verdad? Pero ella fue víctima del poder del rey. ¿Verdad? Porque hubo un abuso de autoridad, de poder, tráfico de influencia. Y había dolo en sus actos. Entonces, fíjense, David se convirtió no solamente en pecado, sino también todo lo que creó y trató de disimular. Aunque era un consagrado de Dios. También nos puede pasar a nosotros. Pero al final, David, ¿verdad?, nos presenta 3 claves de liderazgo. La primera, 1, es elegido por la gracia de Dios. Primero, que él no se apropió del llamado. ¿Sí? Ninguno puede apropiarse. Hey, ponme a mí de rector. Ya ahí estamos mal. De ahí las cosas van a salir mal. Hey, ponme a mí ahí en tu grupo. Tú sabes. Tú y yo y tú.
Ya iba la vaina mal. ¿Verdad? Porque es un llamado de Dios. No es el mayor ni el más fuerte, Dios elige lo pequeño. Y en este caso, el que parecía que no servía para nada, pues. Ese fue que Dios llamó para el rey. ¿Sí? Cualquiera decía, ese no, ese es el que yo quiero, dijo Dios. Dios llama a personas normales. A veces para misiones grandes, dice, ya no va a poder. Sí va a poder. Porque al final no es ella. Es Dios. A pesar de ella. A pesar de mí, Dios hace su obra. Pero David también se convirtió en una persona, o sea, tuvo su pecado, pero era una persona orante. De hecho, muchos de los salmos fueron elaborados por David, inspiración de Dios, pero elaborados y ejecutados por David. Y sobre todo, en ellos se presenta a un hombre de confianza total. Recordemos el episodio de David y Goliat. Todos temblaban ante el gigante, pero David no. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios. Él decía, Dios no me va a abandonar. Si Dios me eligió para esto, no me va a abandonar, no va a abandonar su pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces no nos atrevemos a más de 4 cosas porque nos puede salir mal esto. Pero hey, si Dios es el que nos lleva, ¿cómo que va a salir mal el cursillo? El cursillo va a salir bien. Bien va a salir. Va a salir como Dios quiere. Tal vez no como yo quiera, pero sí como Dios quiere. Si yo pongo toda mi parte, todos ponemos nuestra parte, Dios va a hacer su obra. Ese Goliat va a caer. Al final, hay muchos elementos en esa lucha de David y Goliat. El gran gigante con armadura, pobre niño sin nada. 5 piedras agarró, signo de las 5, la Torá, los 5 libros. Sí, la piedra, pero nada más usó una. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Una sola pedra. Y luego con la propia espada del enemigo, el arma del enemigo, le cortó la cabeza. Uno nada más queda hasta la piedra. No, David fue, se la cortó y le agarró la cabeza. ¿Sí? Porque al enemigo hay que matarlo de cabeza. ¿Cuál es el pecado? De cabeza, soberbia. ¿Cuáles son la palabra capital? Pecado capital. Capita significa cabeza. La capital, la cabecera. Pecados, cabecera. Pereza, madre de todos los pecados. A la cabeza. Ra. Lujuria. ¿Cuál es el otro? Gula. Avaricia. Leticia. No. Envidia. Uno de los más grandes pecados que cometen los siervos del Señor. La envidia. Fue el pecado entre David y Saúl. Después de la muerte del gigante, la gente gritaba, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y ya es la cosa. Es como diga, es que este es mejor rector que el otro. Miércoles, ¿qué usted está haciendo ahí, señor? Se formó la guerra de los sexos. ¿Quién es mejor rectora? Miércoles, Omaira. Yo en mis mejores tiempos era mejor que... Empezó la guerra entre Saúl y... Porque ya se creyeron que la cosa era de ellos. Pero David no había matado a Goliat. A Goliat lo mató el Señor a través de David. Lo iba a matar a través de que fuera que creyera en él. Pero no era David. La fuerza no venía de David. Venía del Señor. Así que todos esos cursillos que has hecho no es por tu gran inteligencia. ¿Es por qué? Dios ha actuado en ti. Es para darle gracias, ¿verdad? Dejemos las comparaciones. Dejemos la envidia que yo sí que el otro. No, somos hermanos. La obra es de Dios. Y nosotros, siervos inútiles que hemos hecho lo que nos tocaba hacer. ¿Sí? Capaz de reconocer su pecado. Esta es la parte más importante. ¿Quién de nosotros es capaz de reconocer su pecado? Nos cuesta a todos. Tras el pecado de Betsabé, escuchar a Natán. El profeta Natán, como David no quería escuchar a nadie,
había cometido el pecado, pero no era capaz de verlo, mandó otro profeta. Y el profeta le hizo saber a David, tú lo hiciste y andas mal. Y David no se cerró en su soberbia, le decía, ven acá, yo soy el rey de Israel, ¿qué me viene a decir tú? Manda a matar a ese condenado profeta que está hablando vaina de mí, como hizo Herodías, que mandó a matar a Juan, porque le había dicho su pecado. No, este lo aceptó y dijo, es verdad, yo he pecado contra el Señor. Se arrepintió. Pero aquí también vemos otra cosa que vamos a ver más adelante, si Dios nos da tiempo. La corrección fraterna. ¿Sí? Y entonces ahí compone David, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. El verdadero líder no es el que no cae, sino el que se levanta. ¿Sí? La diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se levantó, Judas se dejó llevar por el pecado. ¿Sí? Y luego Pedro, ¿a dónde llegó? Usted, después de reconocer su pecado, a dar testimonio de Jesús. Y entonces quería tocar el punto 5. Natán, que es un profeta, no fue rey, pero fue el profeta que le llegó a David y fue capaz de decirle, tú eres ese hombre. ¿Qué hombre? Bueno, el del cuentito que le echó del pastor que tenía muchas ovejas y del que nada más tenía una. Y este que tenía mucho que se enamoró de esa ovejita y se la quitó al otro. Y David dijo, no hombre, ese tipo es un desgraciado. ¿Cómo le va a quitar la pobre ovejita que tiene el otro? Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Entonces ahí es donde en su humildad lo reconoce, ¿verdad? Natán representa la verdad dicha, pero con caridad. No para destruir al rey, sino para hacerle ver su pecado. Buscó la manera de hacerle ver su pecado. Corrección fraterna no es desbaratarle la vida al hermano, es ayudarlo a salir de su pecado, buscar la manera. Y entonces pide un acompañamiento. Y ahí entonces entra en juego un punto muy importante del movimiento, lo que llamamos la reunión de grupo. Esos hermanos de tu grupo que te conocen, que están caminando contigo, no están solamente para decir, eso sigue, dale. Tienen que ayudarte a vivir en santidad. ¿Ah? A veces, bueno, no queremos pelear con los hermanos y déjalo que siga viviendo, living la vida loca. ¿Ah? Total, nos reunimos. Pero de eso no es la reunión de grupo. La reunión de grupo no es una reunión social. Es un encuentro de fe, de hermanos que quieren caminar y que quieren progresar en la santidad. No se quieren destruir solamente, sino ayudar. Y ahí es donde entra Natán. Eso es también ser líder. Y no significa que usted porque ese es el otro problema, que en el grupo, no es que tiene que haber un líder del grupo. Todos son líderes. Todos son hermanos. Pero también ejercemos ese coliderazgo con el hermano cuando le ayudamos también. Porque al final, él también me debe ayudar a mí a ver mi pecado. ¿Sí? Por eso decimos que en esas reuniones de grupo es donde tenemos que tratar de ser sinceros. ¿Sí? Pero no para aprovecharme de la debilidad de lo que el otro dice. Y ahí entra todo el tema del sigilo, que a veces ni se guarda, y que terminamos después agarrando eso mismo que dijo el hermano para desbaratarlo. Entonces eso no encuentra sentido. Ese no es el sentido del grupo. Deshaga eso, mejor, eso no sirve. El grupo es para caminar en santidad, ¿sí? Para ayudar al otro. Así como Natán ayudó a David a volver, ¿sí? Con dolor, porque le dijo la verdad, pero volvió al camino. Y David encontró la santidad. David no murió alejado de Dios. Por último, Salomón, sabiduría y riesgo. Dice el Señor, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar. Pídeme lo que quieras. Según el texto dice que
Dios le preguntó a Salomón que pidiera lo que quisiera. Y entonces Salomón le pidió un corazón dócil, sabiduría, ¿sí? Temor de Dios le pidió. Y Dios se lo concedió. Por eso el libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es dejarse guiar por Dios, según la sabiduría bíblica. Pero luego, este señor Salomón dejó de escuchar la voz de Dios y también quiso quedar bien con sus muchas mujeres. Y el tema no es tanto con las mujeres. La alarma, que me quedan 20 minutos. Bien, el problema no aquí cuando se dice las mujeres de Salomón, no, es que Salomón era tan astuto que no quiso entrar en guerra como David. David era un guerrero, era un soldado. En el tiempo que David fue rey, luchó y gobernó y consolidó las tribus. Y él era del ejército. Salomón no entró en guerra con nadie. Entonces entró en pacto con todos los reyes vecinos. ¿Y cómo entró en pacto? Casándose con las mujeres, con las hijas de los reyes vecinos. Y ya claro que no van a venir en guerra porque el yerno y el suegro, vamos a agarrarnos a guerra. Fue inteligente, pero después a través de las hijas los yernos empezaron y dejó de ser fiel a Dios porque tenía que cumplirle a todo el mundo. Y así es el problema cuando uno después tiene más de una y no sabe a cuál cumplirle. Y no hablamos solamente de mujeres, sino de negocios. O le sirvo a Dios o le sirvo a los demás. Y ahí es donde... ¿Qué pasa con nuestros presidentes? Que ya los tienen agarrados por los bolsillos. No pueden liderar con independencia ni autonomía, porque responden a poderes de otros. Así que tienen que gobernar para otros. Y fue lo que le pasó a Salomón para la final. Terminó gobernando para otros y se apartó de Dios. Porque al final no puedes complacer a Dios y a todo el mundo. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Si lo decimos en buen panameño, a veces el buen pan se quema a la puerta. Se quema. ¿Cuáles son los momentos más importantes de la carrera? Perdón, pero él pidió sabiduría. Ajá. Y entonces es extraño porque si pidió sabiduría, ¿por qué no pone? ¿Y qué es la sabiduría? Fíjense, qué interesante. Cuando pidió sabiduría, no fue que Dios le mandó un con sabiduría, ¿verdad? La sabiduría estaba en el temor de Dios, en el estar. Y por eso la sabiduría, todos podemos ser sabios aquí. Escuchar la voz de Dios y obrar según la sabiduría que viene de Dios, según sus palabras. Pero él dejó de escuchar a Dios, dejó de servirle. Y ahí viene el descalabro, ¿verdad? Sabios a la escucha de Dios, pero si te aleja, entra la libertad. El tema de la libertad humana. Bien, en síntesis, ¿ve? Vamos cerrando el tema ya. En síntesis, Dios busca corazones disponibles, líderes humildes, servidores fieles. El poder cristiano debe transformarse en servicio, testimonio y coherencia. Servicio, ministerio, servir a los demás. 2, testimonio. Dar testimonio significa, viene del martirio, martiría. ¿Quiénes son los verdaderos testigos? Los verdaderos testimonios, los que dan su vida por eso que creen. Y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque el problema está que uno a veces dice, pero no lo hace. Y ahí entonces ya todo el mundo... De Jesús decían, este habla con autoridad. O sea, lo que dice, lo hace. Hay coherencia. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Por eso cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, les dijo, ahorita ustedes no entienden,
nada. Pero en el 2026 tampoco lo entenderán. Todavía no entendemos ese tema, ¿verdad? Seguimos lavando los pies, pero no entendemos muy bien que eso se concreta en el día a día, aquí, en el movimiento. ¿Sí? Aplicación. En el cursillo somos llamados a... Dígalo. Ser líderes. Ok. 2. A. Y a ser testigos, de que no los veo convencidos, ¿verdad? Vamos a decirlo todos, ¿verdad? Vamos, a la 3. En el cursillo somos llamados a... Ser líderes en nuestro ambiente. 2. Vivir coherentemente de nuestra fe. Y 3. Ser testigos de Cristo. Oiga, ¿mi liderazgo se parece más a Saúl o a David? A ninguno de los dos. A ni uno de los dos después de lo que hemos visto. Bueno, David reconocía su pecado, ¿verdad? Se arrepintió. Volvió al camino. Bien, vamos a trabajar esto. Como nunca nos da tiempo, quedan 15 minutos para las 9. Pero la idea es que, bueno, de repente podemos hacer los grupos y trabajarlos en otro día de la semana con calma. ¿Verdad? Vamos, yo decía, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 mesas. Hay 4 mesas. Entonces, nos reunimos, cada mesa toma uno. Por ejemplo, esta mesa a Samuel, la otra mesa a Saúl, la otra mesa a David, la otra mesa a Salomón. ¿Qué vamos a hacer? Cada mesa tiene una lectura. Samuel tiene Samuel 16 del 6 al 13, la segunda tiene Samuel del 13 del 8 al 14, la tercera tiene Samuel 12 del 1 al 10. La de Salomón tiene Primera de Reyes del 3 al 7 al 12 y del 11 al 1 al 6. ¿Y qué vamos a hacer reunidos? Vamos a reflexionar estas preguntas. 1. ¿Qué tipo de líder vemos en este personaje? Por ejemplo, este grupo en Samuel. ¿Cómo actúa Samuel? ¿Cuál es la relación que tiene Samuel con Dios? ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Samuel? Escucha a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la peor, digamos, debilidad que tiene? Confía más en lo que él cree. Bueno, tal vez. ¿Qué consecuencias tiene su manera de liderar? ¿Y qué me dice este personaje a mi propia vida hoy? ¿Sí? Esta mesa va a ser Samuel, la otra mesa Saúl, la otra mesa David. Y la iluminación, para ayudarme a entender estas preguntas, lo que nos dice acá la documentación de cursillo, ¿verdad? Que nos ilumina, dice, el dirigente cristiano no es aquel que viviendo su fe influye en los demás desde su testimonio. ¿Sí? Ese primer testimonio de arriba va con el primer grupo. El segundo dice, lo fundamental cristiano es la vivencia de la gracia en la persona. El segundo grupo se lleva ese. El tercer grupo, se trata de fermentar de evangelio los ambientes. Vamos a meditar en esa frase. Y el cuarto grupo dice, no se trata de decir cosas, sino de ser cristiano. ¿Sí? Cada uno lleva una frase. Y al final, entonces, hay que hacer una plenaria que vamos a hacer en la próxima clase. Cada grupo. Ajá. Las 4 preguntas son para cada uno. Ajá. Por eso la puse en un solo bloque. Cada grupo tiene esas 4 preguntas y tiene una iluminación desde el MCC. ¿A nosotros qué nos tocó? Salomón. Y entonces, ¿cuál va a ser la plenaria? Ya después que trabajan esto en el grupo, la plenaria va a ser, pero la próxima semana, empezamos con esto. ¿Cómo conecta este personaje con lo que el movimiento entiende por dirigente? De colores, hermanos y hermanas, los esperamos en la próxima clase.